Queridos televidentes, a otro programa de noticias de Teleahora. Soy Ed Ceballos y les traigo noticias un tanto emocionantes. Hola, soy Luz Nartiaga. Así es, les traemos un programa especial el día de hoy. ¿Pero por qué será? ¿Acaso tienes alguna idea de? Bueno, Luciana, hoy es el día en el que se celebra la 8ª edición del Festival del Cine Internacional de Guayaquil, por lo que hemos decidido conmemorar con una especial y breve presentación sobre la historia del cine. Pero cuéntame, ¿cómo inició todo esto del cine? Pues el cinematógrafo nació en plena época industrial, donde los Lumière, donde ya habían pasado varios años intentando su invento, ya habían filmado ya un centenar de películas de un minuto. Se decidieron en enseñar su invento al pueblo de París. Los Lumière prefirieron una sala reducida dimensiones en razón de que si era un fracaso, pasaría inadvertido. Y al final, ¿qué pasó? El día de la presentación, considerado oficialmente como el primer momento de la historia del cine, fue el 28 de diciembre de 1895. Los Lumière tuvieron la gran preocupación de pegar en los cristales del Gran Café un cartel anunciador para que los transeúntes desocupados pudieran leer lo que significaba aquel invento bautizado con el impronunciable nombre del cinematógrafo Lumière. Interesante saber la verdad. Pero ¿sabías tú, Odette, que los hermanos Auguste y Louis Lumière fueron dos hermanos franceses? Sí, franceses. Fueron conocidos por la invención del cinematógrafo. Desde niños trabajaron en el taller fotográfico de su padre, Luis como físico y Auguste como administrador. El cinematógrafo fue patentado el 13 de febrero de 1895 y fueron los inventores del proyector cinematográfico. A partir de 1892, los hermanos Lumière empezaron a trabajar en la posibilidad de fotografiar imágenes en movimiento. Además que patentaron un número significativo de progresos notables. Pero qué maravilloso tema, es muy impresionante lo que estos dos hermanos pudieron lograr hacer. Ahora, Aileen Avilés tiene más detalles acerca del tema. Cuéntanos, Aileen. Buenos días, mi nombre es Aileen Avilés y hoy les quiero contar, aquí entre nos, que existen tres tipos de inventos que constituyen el nacimiento de la industria y la cultura del cine, atribuidos a los hermanos franceses. Sus aportes y conocimientos científicos eran extensos, que incluso se presume que iniciaron los estudios de las imágenes en 3D. ¡Wow! ¡Qué increíble realmente! Los tres inventos de los hermanos Lumière son: número 1, fotografía instantánea y la placa fotográfica, que fue creada en 1881. Número 2, el cinematógrafo, que fue creado en 1895. Y número 3, y el último, pero no menos importante, el autocromo en color, que fue creado en 1903. Muchas gracias, aquí seguimos con nuestra compañera. Cuando se habla del nacimiento del cine, se toma como referencia la fecha de 28 de diciembre de 1895, en la que se proyectaron al público las primeras películas realizadas por los hermanos Auguste y Louis Lumière. En la memorable sesión realizada en el Salón Indio de la Gran Café de París. En esa época se desarrolló una verdadera guerra de patentes, que desde posiciones nacionalistas defendían la prioridad del invento, principalmente entre franceses, americanos, alemanes e ingleses. Lo curioso es que los extensos debates en torno al tema nunca se centraron en lo que realmente hicieron posible en el cine, sino de lo que industrializaron como espectáculo. Ahora que conocemos un poco más sobre el cine y cómo se llegó a dar, les voy a hablar sobre el cine sonoro. Las primeras filmaciones cortas en las que aparecen actores y actrices bailando, la música no se oye, pero se pueden observar sus movimientos. Por otra parte, rara vez se exhibían las películas en silencio, ya que los hermanos Lumière en el año 1897 contrataron un cuarteto de saxofonistas para que acompañase sus sesiones de cinematógrafo en su local de París. Y hubo compositores como Saint-Saëns que compusieron partituras para acompañar la proyección de una película.
Pero se preguntarán, ¿cómo se pudo ajustar el sonido a una imagen? Pues se los contaré. Algunos experimentos habían podido mostrar que las ondas sonoras se pueden convertir en impulsos eléctricos. En el momento en que se logró grabar en el celuloide esta pista sonora, se hizo posible ajustar el sonido a la imagen y por lo tanto hacer sonar el cine. Thomas Alva Edison, uno de los inventores del cinematógrafo, había conseguido grabar la voz humana en su fonógrafo en el año 1877. No fue el primero, ya que Muybridge grabó la proyección del galope de un caballo en 1972. Estos dos precursores sientan las bases de los inventos posteriores. En el caso del cine, el problema que no se conseguirá solucionar de manera eficaz y rentable hasta después de la Primera Guerra Mundial será la sincronización de sonido e imagen. Continuamos contigo, Paula. Qué interesante ver los inicios del cine y cómo ha ido evolucionando, pero sobre todo la intervención de los hermanos Lumière. Ahora, ¿qué tal si a todo esto le agregamos un poco de color? Pues desde sus inicios el cine ha intentado llegar al color. Entonces les contaré un poco sobre la tricromía de Maxwell aplicada al cine. En 1861, el escocés James Clerk Maxwell utilizó los tres colores primarios para proyectar las primeras fotografías color. Sin embargo, la compañía Technicolor fue quien hizo la revolución del color en el cine. El fundador de esta compañía, Helmer Calguns, trabajó en ello desde 1917. La primera película de Tale of the Sea fue en 1922. Es de destacar también Los 10 Mandamientos, Ben-Hur y El Fantasma de la Ópera, entre otras. Finalmente, cuando no se exigía pegar las fotografías, sino que se absorbían todos los colores, nació el verdadero Technicolor, en 1928. Interesante, ¿verdad? Gracias a esto podemos disfrutar de la mejor experiencia del cine a color. Ya escuchamos lo que era la era del cine. Ahora, ¿por qué no escuchamos un poco sobre la crisis que se dio en los años 50 y 60? Todo este problema se dio debido al descontento que muchos artistas y cineastas británicos sentían en relación con el cine tradicional de los grandes estudios hollywoodenses, que con sus películas propagandistas alejaban las historias de la realidad del momento. Por ese motivo crearon un movimiento llamado Free Cinema, que se mantuvo vigente entre los años 50 y 60, ya que se caracterizó por la renovación de las temáticas de sus películas y por su implementación social. Lo más interesante sobre todo esto es que este movimiento también hizo un gran cambio en el ámbito musical, ya que logró que muchas bandas sonoras se adaptaran a los cambios que ellos exigían. Para finalizar, debemos de saber que con el tiempo muchos directores se dispersaron y muchos de ellos pasaron a trabajar en su antes tan odiado Hollywood. Sus postulados nunca desaparecieron del todo, ya que este movimiento creó una nueva variante de la realidad que se utilizó años después. ¡Wow! ¡Qué emocionante fue escuchar sobre el cine sonoro y su historia! Ahora yo daré a conocer las integrantes historias del cine moderno. Comencemos. El cine moderno es la época cinematográfica que comienza en los años 70 y termina en los 80, con la introducción del cine moderno. El cine moderno comienza tras el delivery del sistema de estudios de Hollywood y el fin del código a finales en los años 60. Ahora hablaremos sobre las características del cine moderno. En las historias del cine negro de los años 40 y 50 podemos ser observados uso de los finales inspirados, personajes con moralidad oscura y magnética. Y por último, no menos importante, diferencias muy difusas para el protagonista y el antagonista. ¿Qué les parece que para finalizar conocemos los nombres de los cineastas que surgieron en el cine moderno? Bueno, comencemos con Frank Ford Coppola, Steven Spielberg y George Lucas, que fueron productores y directores que consiguieron muchos controles sobre sus proyectos de que le habían sido posibles seguir continuamente. Fue muy interesante, ¿verdad? Ahora que tienen estos conocimientos, si les preguntan algo sobre el cine moderno, serían muy expertos contestándolas. Muchas gracias, televidentes de Telehora. Esto ha sido todo por hoy y los esperamos a la misma hora, al mismo canal, en su noticiero más confiable. Que tengan un hermoso día.